Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. El pasado 11 de diciembre, Facebook deshabilitó la antigua herramienta API que permitía a las aplicaciones de terceros obtener los contenidos, tanto fotos como vídeos de perfiles públicos de Instagram que estaban etiquetados con un hashtag específico. Ahora Facebook ha implementado una nueva herramienta API que viene con algunas limitaciones respecto a la anterior y por lo tanto cambian muchas cosas. Y lo explicaremos todo aquí. ¡Vamos! Primero, vamos a resolver las preguntas que tenemos todos. ¡Empecemos! ¿En qué consisten los cambios de Facebook relacionados con los hashtags en Instagram? Pues bien, hasta ahora, Instagram ofrecía a los desarrolladores de aplicaciones mecanismos, o sea, APIs, para poder obtener el listado de fotos y vídeos en Instagram que tenían un hashtag. Esto se podía hacer para cualquier hashtag existente. Y además, Instagram daba información muy valiosa del autor de la foto o el vídeo con el hashtag. Y también la geolocalización. Sí, sabías desde dónde habían hecho la foto. Así, la antigua API permitía a los desarrolladores crear aplicaciones que facilitasen a las empresas poder rastrear y analizar el contenido de sus hashtags. Así, por ejemplo, aquí en Easy Promos utilizábamos esta API para obtener los usuarios que han utilizado un hashtag y ofrecer mecánicas promocionales. Por ejemplo, realizar un sorteo entre ellos o gestionar un concurso de fotos y vídeos. Pues bien, Facebook deshabilitó esta API y ha quedado reemplazada por una nueva. Por lo tanto, hay cosas que no se podrán hacer igual. Vamos a ver. Esta primera API permite igualmente obtener un listado de publicaciones de Instagram que incluyan un hashtag, pero viene con una serie de limitaciones que no tenía la antigua. Las limitaciones son las siguientes. Primera limitación: una marca únicamente podrá rastrear hasta 30 hashtags a la vez durante una semana. Por lo tanto, no es posible una monitorización masiva de hashtags diferentes por parte de un mismo negocio. Segunda limitación: Facebook devolverá únicamente contenido público con el hashtag de las últimas 24 horas. Por lo tanto, para obtener todo el contenido de un hashtag específico, será necesario habilitar sistemas de monitorización de hashtags en tiempo real y no será posible hacer una búsqueda retroactiva anterior a 24 horas, en caso de no haber monitorizado con alguna herramienta ese hashtag. Y tercera limitación: la nueva API no indica quiénes son los usuarios, es decir, el username del contenido público con el hashtag. Por lo tanto, las aplicaciones no podrán indicar quién es el usuario que ha publicado un contenido con el hashtag correspondiente. Lo que sí se puede poner es un enlace al contenido encontrado que redireccione a la visualización de la foto o vídeo en el sitio web instagram.com. Y ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué Facebook ha aplicado estas limitaciones a la API de hashtags de Instagram? Pues la cosa es muy sencilla. El objetivo de estos cambios es mejorar la protección y seguridad de los propios usuarios de Instagram. Para entenderlo mejor, veamos posibles amenazas que tenía la antigua API de Instagram. Por ejemplo, con la antigua API, un desarrollador podía crear un programa automático que rastreara decenas, miles y hasta centenares de miles de hashtags. Imaginad que para cada hashtag encontrado, el programa extrayera el nombre de usuario del autor, es decir, el username y la localización geográfica, y esta información la guardara y clasificara en una base de datos. Tras analizar centenares de miles de hashtags, esta base de datos sería de gran magnitud y tendría información de muchísima calidad. Por ejemplo, se podría buscar en esta base de datos por un username y mostrar así todos sus hashtags utilizados. Y de esta manera se podrían así crear correlaciones entre gustos de usuarios y crear así grupos de perfiles de usuarios. Por lo tanto, la antigua API facilitaba la automatización, la recopilación, clasificación y análisis de información masiva y pública de un usuario en Instagram. Y claro, todo esto se convertía en una potencial amenaza para los usuarios, ya que de esta manera se habilitaban vías para crear perfiles de usuarios y grupos de usuarios que un tercero podía utilizar en su propio beneficio sin ningún consentimiento, sin conocimiento por parte de los usuarios, pero también
por parte de Instagram. Por esta razón, Facebook e Instagram se quieren curar en salud, ya que al aplicar estas limitaciones a través de la nueva API, Facebook justamente está combatiendo esta amenaza y por lo tanto minimiza el riesgo que una persona usuaria en Instagram pueda ser vulnerada por el análisis automatizado de su información pública. Vamos a hacer un resumen. Las 3 limitaciones van en esta dirección. Primero, no poder analizar centenares de miles de hashtags por un mismo negocio, marca o entidad. Segundo, no poder realizar búsquedas en el histórico de Instagram, ya que se ha limitado a las últimas 24 horas. Y tercero, no poder obtener los datos geográficos ni el autor de los contenidos para no poder generar bases de datos de información pública en Instagram. Y es que al final, por la cuenta que le trae, Facebook está siendo cada vez más restrictivo con la información pública de los usuarios. Y creemos que es todo un acierto. Ahora, el acceso de la información siempre tiene que ser con un consentimiento claro. Y estos pasos de Facebook van en esa dirección. Y por lo tanto, es así también para los concursos en Instagram basado en hashtag. Y es que al final en marketing la dirección correcta es conseguir una relación 1 a 1 verdadera entre marca y participante. Y con los hashtags muchas veces esta relación era ambigua. Porque si alguna vez has creado un concurso basado en hashtags, plantéate esta pregunta. ¿Crees que un usuario que subía una foto con tu hashtag era perfectamente consciente que participaba en el concurso? ¿Lo podrías garantizar? Y ahora la tercera pregunta. ¿Cómo se debe plantear un concurso en Instagram basado en hashtags con los últimos cambios? Pues bien, el concurso de hashtag continúa siendo una herramienta de gran efectividad para las empresas para conseguir que los usuarios generen contenido relacionado con la marca en las redes sociales. Ya sabemos que el contenido de marca publicado por usuarios en redes sociales genera más confianza sobre la marca, ya que ayuda a difundir los valores de la marca y por supuesto también genera mayor visibilidad. Y es por eso que muchas marcas crean concursos en los que para participar los usuarios deben subir una foto o un vídeo directamente en Instagram sobre la marca. Pero ahora, ¿cómo la marca identifica a los participantes del concurso? Pues como os he dicho antes, con la antigua API era a través de un hashtag y luego utilizabas una herramienta que obtuviera todos estos contenidos y así gestionar el concurso. Vamos, una herramienta como EasyPromos. Pues bien, ahora también se puede hacer, pero la cosa cambia. Veamos. Actualmente la solución es a través de estos 2 mecanismos. Primero, mencionar a la marca organizadora junto al hashtag. Y esta es la mejor práctica. Y es que Facebook ha puesto a la disposición de desarrolladores herramientas, o sea APIs, para poder rastrear los contenidos en Instagram que contienen una mención a una marca. Y en este caso sí se dispone de la información completa del usuario participante. De esta forma, ahora cuando se plantea un concurso, el usuario participante deberá subir una foto o un vídeo en Instagram con el hashtag del concurso junto con la mención a la marca. O sea, por ejemplo, hashtag Pepito sorteo junto al nick de la marca, pues @Pepito. Y os preguntaréis, ¿qué beneficios comporta esto? Pues los hay y varios. Primero, queda clarísima la participación explícita del usuario en el concurso. Al mencionar la marca junto con el hashtag, el usuario participa de forma totalmente consciente al concurso. Por lo tanto, se genera una relación 1 a 1 entre usuario y marca. Segundo, así de esta manera tenemos una identificación clara del usuario participante. Y es que, como os he dicho, la nueva API de hashtags no indica el username. En cambio, el rastreo por menciones directas de la marca sí que lo obtiene. Y tercero, de esta manera la empresa organizadora del concurso puede dar una respuesta o incluso una respuesta automática como marca a la participación del usuario. Es decir, mensaje rollo "muchas gracias por participar", ya que Facebook habilita la opción de responder de forma automática a las menciones a una marca desde una app. Y como no, en EasyPromos hemos creado una aplicación nueva para hacer esto de manera, en minutos. Se trata de la aplicación Concurso de Mención más Hashtag. Aquí tenéis mucha más información. Y además, como os digo, puedes realizar el sorteo en minutos y todo legal con el consentimiento de Instagram. El segundo mecanismo para hacer un sorteo de hashtags en Instagram es el siguiente: utilizar un hashtag y registrarse a través de un formulario. Esta es la opción que os recomiendo en caso de querer obtener un consentimiento explícito de las bases legales y política de privacidad
de los usuarios. En este caso, los usuarios participan subiendo una foto en Instagram con el hashtag de la campaña. En esta opción no hace falta poner la mención a la marca. Pues bien, una vez subido este contenido, deberán ir a un formulario de registro y allí identificarse con su cuenta de Instagram, seleccionar su foto y aceptar bases legales y política de privacidad. Os aseguro que está chupado. Aquí, en este enlace, podrás ver cómo funciona y además te damos acceso a una demo. Como os he dicho, este tipo de concurso es el recomendado para todas aquellas empresas que necesiten tener un consentimiento explícito de la política de privacidad o que vayan a hacer un uso especial de las fotos de los participantes. Pues por ejemplo, no sé, enseñarlas en la tele, ya que de esta forma se obtiene el consentimiento expreso. Y nada más, chicos, ya veis que en esta vida todo tiene solución. ¿Y qué quieres que os diga? Pues que estoy encantado de que Facebook poco a poco vaya mejorando la privacidad de los usuarios. Y sobre si promos que decir, que hace tan solo 2 días hubo el cambio y ya tenemos soluciones. Así que si quieres hacer un concurso en Instagram, tienes toda la información aquí o en la descripción de este vídeo. Somos tu socio perfecto. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale este botoncito y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.